Bueno, empezamos con un nuevo tema. Es bastante cortito el tema. Es parte de la unidad 2 que venimos viendo. Dígame cuando... Ahí se ve, profe. Ahora se ve, profe. Bueno. Esperen que me equivoqué, ¿eh? Me equivoqué de versión del archivo. Bueno, ahí ven. Profe. Sí. Bueno. Profe. Bueno, ya vimos conductores, canalizaciones como parte de esta unidad 2 que decíamos que eran los elementos que componen una instalación eléctrica. Ya vimos conductores, canalizaciones y hoy vamos a ver instrumentos de medición. Nos vamos a focalizar en instrumentos de medición eléctricos, ¿sí? De mediciones eléctricas. Obviamente que hay miles de instrumentos de medición, es más, cada industria tiene sus elementos de medición de acuerdo a la variable que queremos medir. ¿Qué es un instrumento de medición? Bueno, es aquel instrumento, vale la redundancia, que usamos para medir alguna magnitud, ¿no? Puede ser cualquier magnitud. Nosotros nos vamos a focalizar en las eléctricas, pero también se pueden medir presiones, temperaturas, si van, no sé, a una planta, a un parque eólico, por ejemplo. Bueno, hay un montón, más de 100 tipos de instrumentos de medición. No solamente mediciones eléctricas, sino también, por ejemplo, no sé, la velocidad del viento. ¿Sí? ¿Cuál es la función? ¿No? ¿Para qué medimos? ¿No? ¿Para qué es importante conocer estas magnitudes, ¿no? Estas variables? Bueno, se usan para los sistemas de control, para los sistemas de protecciones y para la prevención de fallas. No sé, control, por ejemplo. Bueno, yo necesito saber la velocidad de X máquina para saber si hay que frenarla o no. Por ejemplo, el aerogenerador. Una de las variables que se miden es la velocidad para saber si hay que ponerlo en bandera o no, porque puede ser peligroso mecánicamente, ¿no? Bueno, en una planta de generación también, ¿no? Las presiones, por ejemplo, es importante medirlas, las temperaturas, para saber si tengo que tomar alguna decisión para bajar o subir la velocidad del generador, por ejemplo, ¿no? Todo eso es control. Para un sistema de protecciones, lo vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos protecciones de alta tensión dentro de 2 o 3 clases. Bueno, estos relés de protecciones necesitan saber qué corriente, qué tensión está pasando por el sistema, ¿no? O por el circuito, para tomar alguna decisión. Por ejemplo, bueno, obviamente por el nombre se van a dar cuenta, pero un relé de sobrecorriente necesita saber qué corriente está pasando por la línea, por ejemplo, o por cualquier circuito, la compara con un seteo previo que yo digo, bueno, hasta, no sé, 125 amperes es la corriente nominal de la línea. Entonces, a base de la medición, vas a ver si la corriente que está circulando es menor a 125, perfecto, lo controla, digamos, lo chequea y no actúa. Cuando mide que la corriente que está pasando por la línea son, por ejemplo, 250 amperes, lo detecta como una falla, por supuesto, y manda la orden de que abre el interruptor y por ende abre el circuito y despeja la falla. ¿Sí? Este sería un tipo de sistema de protecciones, de mediciones eléctricas, porque es importante medir. Lo mismo con la tensión, ¿no? También la frecuencia, van a ver, por ejemplo, cuando veamos la parte de máquinas, si yo quiero poner 2 generadores en paralelo, o un transformador, 2 transformadores en paralelo, también preciso medir, ¿no? A qué tensión, a qué frecuencia están los 2 transformadores o los 2 generadores para poder acoplarlos
o no. Hay millones de ejemplos de por qué es importante medir las variables, sea corriente, tensión, frecuencia, lo que sea, para tomar decisiones, ¿sí? Por eso es importante conocer los instrumentos de medición, para qué sirve y dónde se van a usar. No es lo mismo, vamos a ver más adelante, pero no es lo mismo un voltímetro, que yo lo tengo para hacer arreglos en mi casa, que justamente un transformador de tensión que me está llevando la señal a un multímetro en un tablero y que a base de eso actúa no las protecciones en un sistema de alta tensión o de media tensión, ¿sí? Obviamente uno tiene que ser de mejor calidad o de mejor clase que el otro. La prevención de fallas viene asociado bastante a lo que es el sistema de protecciones, ¿no? Si yo estoy viendo, hay muchas protecciones que lo que están viendo es cómo está creciendo, ¿no?, la curva de corriente y despeja antes de que suceda la falla, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué magnitudes nosotros como eléctricos vamos a utilizar más seguido? Hay otras, pero estas serían las básicas. Bueno, la tensión, la intensidad, la resistencia, las diferentes potencias, las energías, la frecuencia, hay muchas más. La secuencia también es importante medirla, lo vamos a ver cuando veamos máquinas, que también es importante medir la secuencia o controlar la secuencia. Las unidades, lo que decíamos del ejercicio, es importante conocer en qué unidad se mide y qué aparatos, ¿no?, o qué instrumentos de medición miden cada una de ellas. Después hay algunos que combinan varios, no sé, un multímetro me va a poder medir, bueno, la tensión, la intensidad, la resistencia, muchas veces la potencia también la pueden medir. ¿Qué características tienen los instrumentos de medición? Sí. Se arrepintió. ¿Alguno iba a preguntar algo? Pues si quieren preguntar algo, párenme. Voy a ir rápido esta parte porque si no, no... Profe, sí. No iba a preguntar nada, pero te pido si por favor volvés un segundito a la diapositiva anterior. Quiero ver algo. Perfecto, gracias. ¿Listo? Sí. Hay más instrumentos, se le dio porque ahí alguno trabaja y conoce otros. Hay más instrumentos, pero esos son los básicos que todos tenemos que conocer. Hay características de calidad en los instrumentos de medición y características constructivas. Calidad, como su nombre lo refiere, habla de características que hacen a la calidad del instrumento como tal, ¿no? Hay varias, vamos a ver, la precisión, que es la mínima fracción de las... Estas dos muchas veces uno se confunde, la precisión y la exactitud, por eso está el dibujo abajo para que tengan una idea de más preciso, más exacto, menos exacto. La precisión dice que es la mínima fracción de la escala del aparato que puede apreciarse exactamente sin errores durante la medición. Sería como el detalle de la medición, ¿no? Cuánto detalle tiene para medir un instrumento que otro. Y la exactitud es cuán cerca está del valor real lo que mide, ¿no? Entonces abajo vemos, suponiendo que en el centro está el valor exacto que queremos medir, bueno, en el primer dibujo ven que la precisión es baja y la exactitud es baja. ¿Por qué? Porque está lejos del centro y encima están todos dispersos los puntos que está midiendo. O sea, este instrumento sería el peor de todos, ¿no? En el de al lado, no sé si se ven los puntos violetas, que dice, la precisión es alta, ¿por qué? Porque están todos juntos, o sea, está midiendo con bastante detalle alrededor de un punto. Pero la exactitud es baja, ¿por qué? Porque si bien están midiendo con mucho detalle, o sea, tiene muchos puntos alrededor de un valor medio, digamos, ese valor medio está lejos del valor exacto, que sería, digamos, el centro del círculo, ¿no? Profe. Sí. Disculpe, ¿y ese caso cuándo se puede dar? ¿Cuando el instrumento, por ejemplo, se descalibra Sí, por ejemplo, o que es de baja calidad del instrumento.
A veces no es que está mal calibrado, muchas veces es que está mal calibrado. Eso es, ¿por qué? Porque acá estamos diciendo, bueno, está lejos del valor exacto, ¿no? Que quiere medir. Pero uno originalmente no sabe cuál es el valor exacto que quiere medir, justamente por eso lo está midiendo. Eso pasa muchas veces cuando se descalibran los instrumentos. O es de baja calidad el instrumento también. Ah, ok, gracias. Y en el último, tenemos precisión alta, este sería un instrumento de buena calidad y bien calibrado, que la precisión es alta y la exactitud es alta. Tiene varios puntos cercanos a un valor medio, y el valor medio está bastante cercano a lo que es el valor exacto de la medición, que desconocemos, ¿no? Obviamente. Otras características de calidad, bueno, la sensibilidad de la relación entre la desviación máxima de la aguja medidora y la variación de la magnitud que se está midiendo, ¿no? Y la fidelidad, esto es importantísimo, sobre todo, por ejemplo, para los sistemas de protecciones que veníamos diciendo, igual para todo, para los sistemas de control también. Un aparato se considera fiel cuando al repetir varias veces la medición da el mismo valor. Si yo pongo un amperímetro y está circulando los 150 amperes de la línea que habíamos puesto de ejemplo, y siguen circulando los 150 y yo veo que el instrumento está midiendo 140, 160, 150, y la corriente es igual, quiere decir que no es fiel. ¿Por qué? Porque si tiene una desviación de más o menos pocos, no sé, 1 o 2 amperes, la protección no va a actuar. Pero imagínense que está midiendo 150, 180, 200, y en realidad están pasando la misma corriente. Van a actuar las protecciones, va a despejar la falla, cuando por ahí no había falla, es que el instrumento estaba midiendo mal. Por eso ahora vamos a ver otra de las características de los instrumentos de medición, es la clase y el error, que uno viene asociado al otro, ¿sí? Depende para qué uso vamos a usar el instrumento, el error que tenga tiene que ser acotado, ¿sí? Ya les voy adelantando que la clase del instrumento se paga, ¿no? Por eso digo, para un voltímetro que uno usa en la casa de uno para quejarnos con el sur si tenemos baja o alta o sobretensión en nuestra casa, es una cosa. Ahora, si el instrumento de medición va a actuar sobre, por ejemplo, un sistema de control en una caldera, por ejemplo, o en una planta de petróleo, bueno, son mediciones que tienen que ser lo más exacta posible con el menor error, porque puede ser hasta catastrófico que esté midiendo mal el instrumento. Y digo catastrófico literal, no es chiste. Por eso, para todos los usos, las normas fijan una clase especial. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto de cuando uno dice clase, que lo van a escuchar un montón de veces, clase o error. Error, bueno, es bastante obvio, ¿no? Diferencia entre el valor que indica el instrumento y el verdadero que está circulando. Esto de los 150 amperes, si el instrumento me está midiendo 155, 150,01 o 200 amperes. Eso habla del error del instrumento. La resolución, el menor incremento de la variable que se mide, serían, digamos, las divisiones de la escala, sería, ya les dije, la gama y la escala. La gama de un instrumento se define como la diferencia entre la indicación mayor y la menor. O sea, eso cuando dicen, bueno, las gamas de un amperímetro, por ejemplo. Bueno, puede tener una gama y varias escalas. Generalmente sucede eso en los instrumentos. Van a ver que uno puede elegir, ¿no?, la escala. Hay que tener cuidado si es un instrumento analógico, hay que tener cuidado en qué escala uno lo está midiendo. Si es un instrumento digital, ahora lo vamos a ver más adelante, esto no hay problema. Bueno, la linealidad también es una característica constructiva, habla de que para un desplazamiento sea las mismas divisiones que se desvía la aguja, por ejemplo.
La constante de lectura, bueno, relación entre el alcance de la escala y el número de divisiones de la misma. La clase, esto sí es una característica, importantísima para los instrumentos de medición. Es el error absoluto máximo que puede cometer un instrumento en cualquier parte de la escala. Hay un montón de clases permitidas en los instrumentos. Obviamente, cuanto menor es la clase, ¿qué quiere decir? Que menor es el error. Le vuelvo a repetir, la clase se paga. Por eso depende para qué uso vamos a usar una u otra clase. Las clases normalizadas más comunes son, por ejemplo, 0,1, 0,2, 1, 1,5, 2,5 y 5. Más o menos para que creo que hay alguna más. Pero esas son las más comunes. 0,2, por ejemplo, se usa para instrumentos de medición en los laboratorios, ¿no? Y, por ejemplo, para un sistema de medición de energía comercial, SMEC se llama, que está en todas las subestaciones, en casi todas las subestaciones, y ni hablar si es una planta generadora. Bueno, hay un sistema que se llama SMEC, que es lo que factura la planta generadora, ¿no? O la distribuidora, por ejemplo. Entonces, en estos casos, sí se usa un instrumento de medición de 0,2. ¿Por qué? Porque vale la pena gastar en un instrumento de clase baja, 0,2, o sea, un instrumento de muy buena calidad, con un error mínimo, pero eso representa plata. Entonces, la planta generadora, no sé, Central Puerto, por ejemplo, cualquiera, quiere saber exactamente cuánta energía está despachando porque eso factura. O sea, no le da lo mismo facturar de menos, sobre todo. Si es de más, no creo que le preocupe, pero de menos, sí. Por eso se pide un instrumento de medición clase 0,2. Porque la planta generadora, no sé, Central Puerto, no quiere que le paguen de menos. Y CAMESA, que vamos a ver más adelante quién es, pero bueno, es la que regula todo lo que es el mercado eléctrico y muchas veces paga por medio de subsidios a las plantas generadoras o a las transportistas, tampoco quiere pagar de más por energía que no está circulando, ¿no? Entonces, no sé, si Central Puerto pone un instrumento de clase, por ejemplo, 5, puede ser que le esté facturando de más. Entonces, CAMESA te exige, no es elección, que pongas un instrumento de medición 0,2 o 0,5, depende del caso. Pero bueno, les vuelvo a repetir, no vale la pena en mediciones. Por ejemplo, si yo tengo un tablero, no sé, un tablero seccional, ¿no? En una industria, por ahí no vale la pena gastar en un instrumento de medición de clase 0,1, 0,2, que son carísimos, si con una clase de 1, 1,5 está bien, porque yo lo que necesito es saber qué corriente están consumiendo los motores de un tren, ¿no? O de un tren laminador, necesito saber qué consumo está teniendo. Pero no me afecta tanto cometer un error un poco mayor. Obviamente, ¿no? Si todos pudiéramos poner el instrumento de medición 0,2 sería buenísimo. El tema es que es carísimo. Bueno, según su tipo de lectura, ¿cómo se clasifican los instrumentos de medición? Los analógicos, los digitales y los registradores. Esos son los tres más comunes. Analógicos son los aguja, básicamente que todos alguna vez vimos. Ustedes dirían, ¿ya no se usan más? Sí, se siguen usando bastante. Es más, en muchos tableros, muchas veces son más baratos, ¿no? Por eso se siguen usando. En muchos tableros, los operadores de una estación, por ejemplo, prefieren que sea de aguja porque les resulta más fácil ver a golpe de vista si está o no tensionada la barra, por ejemplo. Entonces ponen un voltímetro, ¿no? Que mida en kilovolt. Obviamente no está midiendo de manera directa los kilovolts, ¿no? Cuando veamos transformadores de medida, lo vamos a ver. Entonces, sabe que la aguja cuando está en 132, listo, está tensionada la barra.
te da más o menos lo mismo si está a 132, 135. Lo que mira a golpe de vista es la posición de la aguja. Así que se siguen usando bastante. También viene asociado a que los digitales cada vez son más económicos, ¿no? Respecto a lo que eran en su momento inicial. Entonces, bueno, ahora muchas veces ponen ya digitales en los tableros. Instrumento digital, estos obviamente se cansaron de verlos, lo van a ver siempre, muy seguido, cualquier tipo de instrumento. Acá son todos de mediciones eléctricas, pero hay de todo tipo. Básicamente la magnitud la vemos en una pantalla, en vez de ver la deflexión de una aguja. Los instrumentos registradores sirven para registrar gráficamente, ¿no?, la magnitud que está midiendo. Depende para qué sirven o no sirven estos tipos de instrumentos. Obviamente son mucho más caros, por eso digo, depende del uso que uno le vaya a dar, vale la pena o no. Por ejemplo, hace muchos años en las estaciones había un instrumento de este tipo, un instrumento registrador que se llamaba registrador cronológico de eventos. Entonces, imprimía de manera permanente las magnitudes que pasaban, por ejemplo, por la línea, ¿no? Tensión y corriente. Las estaban graficando permanentemente. Entonces, cuando, imagínense los kilos y kilos de hojas, ¿no? Cuando había una falla, por eso su nombre, registrador cronológico de eventos, obviamente, no sé, había un cortocircuito, veían en el gráfico que la tensión se iba a cero y la corriente se disparaba, ¿no? A niveles obviamente, de cortocircuito de 2, 3 veces la corriente nominal de la línea. Entonces, lo que hacía ese instrumento, el RCE, medía, bueno, qué magnitud había en el momento de la falla y en qué momento había sido la falla. Hoy en día ese instrumento ya no está más en las estaciones. ¿Por qué? Porque los relés electrónicos de protecciones tienen esta función, ¿no?, de guardar los datos. Pues, uno elige el periodo de tiempo y uno después baja ese archivo de datos y chequea cuándo fue la falla y qué valores se midieron en el momento de la falla. Por eso ya no tiene mucho sentido lo que es el registrador cronológico de eventos. Imagínense estar imprimiendo permanentemente y por ahí, no sé, en un año no había ninguna falla. Después hubo un paso intermedio a ese, que cuando pasaba la falla la detectaba y en ese momento imprimía, ¿no? Que después hubo todo un lío, un problema, que muchas veces empezaba a imprimir cuando ya había pasado la falla, entonces no tenían los datos, bueno, etcétera. Ya no existe más, esta era para que sepan por qué hay instrumentos registradores. Esa era la clasificación, depende del tipo de instrumento de medición. Hay otro tipo de clasificación que es según su funcionamiento. Los más comunes son los de bobina móvil, hierro móvil y electrodinámico. Cada uno tiene su principio de funcionamiento. Cuando hagan instrumentos y medidas eléctricas, que están en tercer año, si mal no recuerdo, van a ver con lujo de detalle cómo es constructivamente cada uno de estos y qué características tiene que tener. Pero bueno, los de bobina móvil, como su nombre lo indica, ¿no?, está basado en una bobina que se mueve y asociado a la bobina está una aguja que es la que deflecta sobre la escala del instrumento. ¿Por qué básicamente se mueve? Bueno, se basa en la ley de Lorentz, ¿no? Cuando circula una corriente, actúa una fuerza, con esa expresión que ven ahí, que es la ley de Lorentz, que seguro que ya la vieron o la van a ver en física, y esa fuerza es la que hace que se deflecte la aguja sobre la escala. Obviamente, ¿no?, que la fuerza o la cupla es proporcional a la corriente que está circulando. Por eso podemos decir que es proporcional a la corriente que queremos medir.
Bueno, ahí ven todos los componentes que tiene el instrumento. Y acá arriba ven cómo se simboliza, ¿no? Cuando vean un instrumento, vamos a ver en la última diapositiva, cuando ven un instrumento en la parte frontal, van a tener este simbolito. Bueno, eso indica que es un instrumento, sea lo que sea, un voltímetro o un amperímetro, de bobina móvil. Otro tipo de instrumento es de hierro móvil. Como su nombre lo indica, en este caso, vamos a ver que la bobina es fija y el hierro, que está acá en el centro de la bobina, que es por donde circula la corriente que queremos medir, es lo que se mueve, ¿no? Por eso, hierro móvil. ¿Qué pasa? Cuando circula una corriente por esta bobina, se genera un campo magnético que hace que este hierro pasa a comportarse como si fuese una brújula, ¿no? Porque se magnetiza. Bueno, el hierro, al tratar de alinearse con las líneas de campo, es el que hace que deflecte para un lado o para el otro la aguja. Al aula les voy a subir unos videos de cómo funcionan estos instrumentos por dentro para que quede más claro, que por ahí hablándolo no se dan ni idea mucho de cómo es el comportamiento cuando circula una corriente, que es la que queremos medir a través de esta bobina, cómo hace para magnetizar este hierro y así mover la aguja, ¿no? Los electrodinámicos tienen dos sistemas de bobinas, ¿no? Una bobina fija, que generalmente es la de corriente, y una bobina móvil, que generalmente es la de tensión. Con esto, ¿qué les quiero decir? Imagínense si uno puede medir corriente, dos magnitudes, ¿no? Puede medir corriente y tensión al mismo tiempo. Imagínense para qué sirve un instrumento electrodinámico. Para medir el más usado, para medir potencia, ¿no? Si yo puedo medir las dos variables a la vez, tensión y corriente, por ende puedo medir potencia. No de manera directa, no es que directamente está circulando la potencia por una sola bobina y me deflecta la aguja. Hace una conversión adentro el instrumento y por eso puedo medir la potencia. Acá hay un circuito clásico de un batímetro, el medidor de potencia. Ven que lo que es la bobina fija son los terminales de corriente, y en la bobina móvil conecto lo que es la tensión. Y sobre la escala veo directamente lo que es la potencia. Bueno, vamos a empezar a ver los instrumentos que más usamos nosotros: el voltímetro, el amperímetro, el ómetro, el batímetro, que lo vimos recién, el osciloscopio, el frecuencímetro. ¿Hay otros instrumentos? Sí, pero estos son los que más usamos. Bueno, el voltímetro, no hace falta que les diga para qué sirve. Mide tensión entre dos puntos, básicamente. ¿Cómo es el circuito? Esto es importante que lo sepan, porque si Dios quiere, ¿no?, pronto van a poder ir al laboratorio y es importante saber cómo tengo que conectar un voltímetro, un amperímetro o lo que sea, ¿no?, un frecuencímetro, porque ustedes mismos van a armar los circuitos de medición, ¿no?, en el laboratorio. Esperemos que sea pronto eso, que puedan ir al laboratorio, porque es más interesante que ver, ¿no?, una diapositiva de cómo se calcula un voltímetro. Si ustedes mismos arman el circuito, se van a acordar y van a aprender mucho más. Pero bueno, es importante saber cómo se conecta un voltímetro, ¿no? Se conecta siempre en paralelo al punto que yo quiero, a los puntos que yo quiero medir la diferencia de potencial. Por ende, si yo lo conecto en paralelo, ¿cómo tendría que ser la resistencia interna de un voltímetro? Tendría que ser... ¿Lo más alta posible? Exactamente. Tendría que ser lo más alta posible para que la corriente que circula por el instrumento sea lo más chica posible, ¿sí? ¿Qué tengo que conocer, ¿no?, a grandes rasgos para poder especificar un voltímetro, ¿no? Yo tengo que definirlo, ¿no? Tengo un caso, tengo que definir un voltímetro para medir
la tensión en un circuito. Bueno, ¿qué necesito saber? La tensión de entrada, la frecuencia, si es apto para corriente alterna y corriente continua, importante, la clase en realidad no es que yo necesito saber la clase, yo necesito saber para qué lo voy a usar para poder definir la clase, por lo mismo que les decía antes. La resistencia a la sobrecarga y el tiempo de respuesta. Ahí, esto también es una variable importante, el tiempo de respuesta. ¿Cuánto tarda en llegar al equilibrio y marcar la magnitud exacta? ¿Sí? Por ejemplo, en los sistemas de protecciones se necesita que el tiempo de respuesta del instrumento de medición sea rápido, porque si yo tengo que tomar una decisión, yo no, el relé de protecciones tiene que tomar una decisión y está midiendo, está recibiendo la señal de 132 kilovolts, 150, 100, no puede, ¿no? Entonces tiene que ser lo más rápido posible. Distintos tipos de voltímetros que vamos a ver. Este que les parecerá muy viejo es el que usamos en los laboratorios de eléctrica. Hay unos cuantos más, no se asusten que es el único que van a ver. Pero bueno, son muy usados sobre todo en los laboratorios, porque es bastante sencillo de ver. En este ven que tiene varias escalas, hay que tener, acá uno elige en qué escala va a medir. En este fíjense que es apto para corriente continua y corriente alterna, lo ponen en distinto color para evitar confusiones. Este que parece muy sencillo, se usa en los tableros, esto que yo les decía que a veces lo que les interesa ver es a golpe de vista si está o no bajo tensión en un circuito, y este sería, digamos, la versión manual, ¿no? Transportable más sencilla, estos dos. Estos dos, este se usa más en tableros y estos se llaman de banco. Otro instrumento que nos cansamos de usar en toda nuestra vida profesional es el amperímetro, obviamente, que mide corriente eléctrica o los amperes. ¿Cómo es el circuito? Bueno, como todo circuito de corriente, es en serie. Por ende, la resistencia interna de los amperímetros tiene que ser muy baja, ¿sí? ¿Para qué? Para que la caída de tensión en el instrumento sea la mínima posible. Es exactamente al revés que el voltímetro, ¿sí? Especificaciones técnicas, vuelvo a decir lo mismo, ¿qué necesito conocer para elegir un amperímetro o especificar un amperímetro? Más o menos lo mismo que para un voltímetro, ¿no? El rango de medición, la frecuencia, la clase, la resistencia a la sobrecarga y los tiempos de respuesta. Distintos tipos de amperímetros. Acá tenemos lo mismo, el mini amperímetro, muchas veces en los tableros. Acá también un amperímetro digital, este de banco, y la famosa pinza amperométrica, que es un amperímetro, pero tiene una gran ventaja. ¿Cuál es? No sé si han usado. A partir del campo magnético. No escuché nada, porque hablaron todos juntos. Mide a partir del... Vos. Bueno, que mide a partir del campo magnético que hay alrededor del conductor, entonces como que no interpones nada en el circuito. Exactamente. No necesito abrir el circuito, ¿no? Porque en este... yo tengo, si es algo fijo, como por ejemplo pasa en la mayoría, no sé, de la industria o de una subestación, yo acá incluyo dentro del circuito lo que es un amperímetro o cualquier instrumento de medición, y listo, no lo voy a tocar más y permanentemente lo voy a tener ahí, y me sirve que esté permanentemente, y lo dejo así, es parte del circuito. Ahora, si yo tengo que hacer, no sé, tengo que hacer un test para saber si tengo que recalcular un cable, o tengo que cambiar algo de la instalación, o conocer qué corriente me está consumiendo un determinado circuito, etcétera, pero no tengo que medir permanentemente, y por ahí
es sencillo abrir el circuito, interponer un amperímetro y después volverlo a abrir, sacarlo. Pero imagínense cuánto más fácil es, ¿no? Abro la pinza, meto acá el cable por el cual está circulando la corriente que quiero medir y me da directamente el valor sin necesidad de estar abriendo el circuito, etc. Y además, un detalle no menor, que para abrir el circuito lo tengo que sacar de servicio, ¿no? Cosa que si estoy de entrada no me molesta. Ahora, si estoy en servicio, no sé, un tren, ¿no? O algo en una línea de producción y tengo que parar la producción para poder medir una corriente, y es muy complicado. Por eso, hoy en día, para todo lo que es mantenimiento, por ejemplo, se usan las pinzas amperométricas. Esto se usa cuando es una medición permanente, ¿sí? Imagínense que para una medición permanente no voy a dejar una pinza amperométrica colgada, ¿no?, del tablero. Paralelómetro, obviamente, para medir la resistencia eléctrica de un circuito. ¿Cómo es el circuito? Bueno, como el que vemos acá. ¿Qué hace el instrumento? Tiene, ¿cómo no? Tiene una batería interna para alimentar esta resistencia, ¿no? Y dentro mismo tiene lo que van a ver en mediciones, distintos tipos de puentes, ¿no? Que comparan la resistencia y por comparación te dice cuánto es el valor de la resistencia que vos querés medir, ¿no? Tiene un puente de resistencias conocidas, digamos. Las especificaciones técnicas, bueno, el rango de valores que es capaz de medir, la tensión de alimentación y el tiempo de respuesta. Lo mismo, algunas de estas especificaciones iguales que para el amperímetro y el voltímetro. Bueno, ven que es un instrumento un poco más complicado, ¿no? El batímetro, como su nombre lo indica, que mide la potencia de un circuito. ¿Cómo es el circuito? Bueno, obviamente que para medir la potencia, lo que yo le decía, no mide de manera directa. Lo que yo necesito es ingresarle, ¿no?, tanto el valor de corriente como el de tensión. Luego el instrumento me dice, mide, mejor dicho, me dice no, mide la potencia del circuito. Tiene terminales de tensión, tiene un circuito voltimétrico, un circuito amperométrico, todos con sus terminales bien identificados, no mezclen, y la escala que uno va a medir. Las especificaciones técnicas de los batímetros, bueno, qué tipo de potencia va a medir, la activa, la reactiva, la aparente o todas, el tipo de conexión, de acuerdo a la cantidad de cables que uno tiene, si tiene neutro, si no tiene neutro, etc. La tensión nominal del circuito y el tiempo de respuesta. Distintos tipos de batímetros, volvemos a lo mismo. Este sería un batímetro para un tablero, por ejemplo, este también, pero digital, este portátil, ¿sí? El osciloscopio, estos van a ver bastantes en el laboratorio de eléctrica, cuando pueden ir a hacer los trabajos prácticos, pero bueno, representa gráficamente señales eléctricas variables en el tiempo, ¿no? O sea, que no sean variables en el tiempo también podría llegar a medirlo, pero no tiene mucho sentido. El circuito depende cómo sea, si es digital o no el osciloscopio. El que ven a la izquierda es básicamente como el funcionamiento de un televisor, ¿no? Por un lado está sensando la onda, lo que está midiendo es un valor que se repite en el tiempo, ¿no? Y de ahí es que grafica por ejemplo, esa tensión variable en el tiempo es lo que está graficando. O sea, mide cuántas veces llega un valor, por ejemplo, de 220 en X cantidad de tiempo, ¿sí? Los otros, bueno, los digitales tienen otro sistema interno, ¿no?
otra capacidad de muestreo también. ¿Qué especificaciones técnicas? Estos varían bastante con el amperímetro y el... Veíamos que amperímetro y voltímetro eran bastante similares a las especificaciones técnicas, en el caso del osciloscopio nada que ver. El ancho de banda, frecuencia máxima de entrada que un osciloscopio puede capturar y medir con precisión, ¿no? Por eso es importante conocer el rango más o menos que uno quiere medir. Si voy a medir kilovolt, volt, en qué valores aproximados voy a estar. La velocidad de muestreo, otra característica importante, no número de muestras que es capaz de tomar en un segundo. Imagínense si es una señal muy deforme, por decirlo de un modo, si yo tengo una velocidad de muestreo alta, ¿qué va a pasar? Yo por ahí veo los picos de las ondas, pero no estoy viendo cómo se está deformando. En el caso, por ejemplo, de un cortocircuito, ¿no? Es importante, por ejemplo. O de señales aperiódicas. Es importante tener una velocidad de muestreo chica, ¿no? Para que la gráfica que yo veo sea bastante fidedigna. La cantidad de canales, ¿esto qué quiere decir? Yo puedo tener un osciloscopio que me está midiendo, censando una sola señal. Por ejemplo, no sé, la tensión. En ese caso, con un solo canal me bastaría. Ahora, si yo quiero medir esa tensión de, no sé, una tensión de una fuente y una tensión de un generador, o la tensión de salida de un grupo electrógeno y la tensión de salida de un transformador, por ejemplo, para saber si los puedo acoplar o no, bueno, yo podría poner un osciloscopio que con más de un canal, con 2 canales, por ejemplo, que esté graficando, puede ser de manera separada o superpuesta, esas 2 señales, ¿sí? Para eso sirve la cantidad de canales. Cuanto más canales, quizá mejor, pero también es más complejo el instrumento. Los controles del instrumento, ¿qué quiere decir? Bueno, si puedo, las frecuencias, las escalas, la frecuencia de muestreo, la gráfica, si yo puedo setear, bueno, que el canal 1 se dispare cuando el canal 2 llega, la señal, mejor dicho, está conectada al canal 2, llega a tal valor. Bueno, cuanto más complejo es el osciloscopio, más de estos seteos yo le puedo hacer. Puedo variar también la frecuencia de muestreo, etc. ¿Ven? Acá en este de arriba, ven que tiene 4 canales, ¿no? Entonces yo puedo poner una señal fija y que me vaya comparando con los otros 3 canales, etcétera, ¿sí? Puedo hasta cambiar el color de esta curva, puedo hacer distintas cosas. Bueno, de hecho acá ven, ¿no? Los distintos colores, depende la gráfica. Bueno, sería la versión portátil. Igual hay versiones portátiles de más de un canal, ¿sí? El frecuencímetro, su nombre lo indica, se utiliza para medir la frecuencia de un circuito que mide básicamente el número de repeticiones de una onda en un intervalo, que pasan en una misma posición en un intervalo X de tiempo. ¿Cómo es el circuito? Ahí obviamente se conecta a la línea donde yo quiero conocer la frecuencia de la misma. ¿Dónde se usan? Bueno, se usan bastante. Vamos a ver cuando, les vuelvo a repetir, cuando veamos para poner en paralelo 2 generadores, bueno, por ejemplo, se usa un frecuencímetro, ¿sí? Para chequear que los 2 están a la misma frecuencia, por ejemplo, ¿sí? Para lo que es sincronismo, también para poder abrir o cerrar un interruptor, bueno, si yo tengo que conocer, ¿no?, la frecuencia de un lado y del otro del interruptor, puedo poner un frecuencímetro. Todos estos instrumentos que ustedes dicen, no, ya no se usan más, en realidad se siguen usando. Lo que pasa que hoy en día, por ejemplo, los relés de protección tienen todos estos incluidos adentro, ¿no? Entonces el mismo
relé de protecciones, se puede medir la tensión, la corriente, la frecuencia, pero no es que no se usan más, por eso es importante conocerlo. Las especificaciones técnicas, rango de frecuencia, la tensión nominal, la base de tiempo, que es el periodo de muestreo, esto de, bueno, en cuánto tiempo va a estar mide que ese valor llegue al pico. Distintos tipos de frecuencímetros, lo mismo de siempre, ¿no? De tipo de banco, para tablero, portátil. Y, por último, la identificación de los equipos. Cuando vayan al laboratorio, tienen que conocer qué tipo de instrumento van a usar. Si bien muchos tienen atrás una placa de características breve, los instrumentos de medición, eso porque es el laboratorio de la facultad, pero muchas veces si van a otro laboratorio o a una planta industrial, no tienen una placa de características o un número de inventario, ¿no? Con todos los detalles. Pero los datos más importantes del instrumento lo van a ver en el frente del mismo, ¿sí? Ahí, bueno, el tipo de dispositivo, el de hierro móvil, lo que les decía cuando vimos las diapositivas de los distintos tipos de instrumentos, este simbolito quiere decir que es de hierro móvil, puede ser de bobina móvil, lo van a ver cuando vean este simbolito. El punto 2, tipo de tensión, van a ver, este quiere decir que es de alterna, si fuese de corriente continua, verían las dos líneas rectas, o van a ver, si sirve para corriente alterna y corriente continua, van a ver los dos símbolos. La clase, 1,5, en este caso. Posición de trabajo, esto quiere decir en qué posición tiene que estar el instrumento. ¿Por qué? Porque si este instrumento yo lo pusiera, no sé, en diagonal, ¿no? Medio inclinado, no en diagonal, inclinado, el error que cometería de vista sería grande. Por eso muchas veces van a ver que tiene como un espejo atrás de las caras, no sé si alguna vez lo vieron, o ya están demasiado acostumbrados a los instrumentos digitales. El error de paralaje. Exactamente. Uno no tendría que ver el reflejo de la aguja, ¿no? Entonces, cuando uno lo ve de frente y no ve el reflejo, quiere decir que está, la vista está alineada a la aguja. La tensión límite, este instrumento sirve para estar sometido hasta 600 volts, no importa que sea para medir hasta 150, sería como la sobretensión máxima permitida para que no se arruine el instrumento. La escala, ¿no? Acá ven, bueno, pueden medir hasta 150 volts. La indicación del instrumento, bastante obvio, ¿no? Pero bueno, más que importante, ¿no? Saber si es un voltímetro, si es un amperímetro, un frecuencímetro, importante, está bien señalizado para evitar errores, y ajuste del cero porque a veces se descalibra un poquito y se corre la aguja para la derecha o para la izquierda, por lo cual cuando mida va a medir con un error, ¿no? O de más o de menos. Por eso es importante chequear eso. Todo esto en los instrumentos digitales no pasa, sí se descalibran, pero no tenés este problema de que haya que volver a hacer el instrumento. Esos son los datos básicos que uno tendría que conocer de un instrumento de medición. A medida que vayamos con las clases, por lo que les decía en la parte de máquinas, sobre todo, vamos a ver, o de transformadores también, vamos a ver en qué casos puntuales se usan estos instrumentos de medición. Pero sí es importante saber que existen, cómo se clasifican, qué mide cada uno, básico, ¿no? Y les repito, hay más, ¿no? Nosotros pusimos los que más usamos nosotros. Pero si van a trabajar el día de mañana, no sé, a una industria en particular, van a ver que hay un montón de otros instrumentos, no solo de mediciones eléctricas, ¿sí? Es importante conocer todos, ¿no? Para qué sirve cada uno y qué función cumple cada uno. O sea, si tengo, vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos transformadores, ¿no?
que uno de los elementos de protección que tiene un transformador es por sobretemperatura. ¿Por qué? Porque es importante que no supere la temperatura máxima del aceite que está dentro del transformador. ¿Cómo se mide esa temperatura? ¿Se mide con un instrumento de medición eléctrica? No, por supuesto, pero también es importante conocerlo, cómo se mide una temperatura o una presión, etcétera, de acuerdo a qué industria nos estemos dedicando. ¿Alguna consulta? Perdón, que fui rápido, porque tenía miedo que quedara sin nada. Pero bueno, en el aula vamos a subir varios catálogos de distintos instrumentos. Van a ver que nosotros dimos las características más importantes de cada uno, pero si ven los catálogos van a ver que tienen un montón de otras cualidades o características que es importante conocer. Cuando uno tiene que definir, no sé, un voltímetro de primera mano, digamos, a golpe de vista, bueno, los datos que necesito conocer son los que vimos acá. Pero después hay un montón de otros datos que nos da el fabricante del voltímetro, que también, si lo queremos definir, digamos, más finamente, tenemos que conocer, ¿sí? Por eso en el aula les vamos a subir catálogo de varios instrumentos para que se den una idea de que no es elegirlo así de un catálogo de una hoja y digo, quiero un voltímetro y ya está. ¿Sí? De hecho, cuando uno lo especifica, lo más probable es que te manden de vuelta un montón de consultas, ¿no? En dónde lo vas a usar, cómo es el circuito, si tiene armónicos, si no tiene armónicos, etcétera. Pero bueno, es importante que miren estos catálogos para que se vayan familiarizando y si tienen alguna consulta de alguna característica o de alguna función que no les queda claro, nos la preguntan. No los quisimos apabullar con todas, no sé, con un catálogo completo de voltímetro o de cualquier instrumento de medición, porque bueno, lo importante es que tengan idea de las más importantes, ¿sí? Profesora, una consulta. Sí. No sé si es de esta materia o me estoy yendo, ¿no? Pero no sé si vamos a ver telurímetros y probadores de diferenciales y termomagnéticas. Sí. Y si alguna recomendación personal / profesional sobre marcas y modelos, porque los que elaboramos de manera propia nos viene bien eso. Sí. Mira, todo lo que es protecciones lo vamos a ver en la próxima unidad. Que vamos a ver tanto diferenciales, termomagnéticas, sobretensión. Me refiero a los dispositivos de ensayo de esos dispositivos. Hay algunos instrumentos de ensayo de diferencial y de térmicas que se hacen dentro de los mantenimientos preventivos. O sea, ¿cómo probás una térmica? Hay instrumentos para probar térmica y probar diferenciales. Se hace la curva de disparo, todo eso. Sí, cuando... Pero conozco todos chinos. Nunca tuve referencia de alguna marca buena o algún instrumento bueno. Que a veces para cuando uno trabaja por su cuenta dando mantenimiento les sirve conocer eso. Sí, la verdad que desconozco. Perdón que interceda, en equipos tan pequeños normalmente no se hace ese tipo de mediciones, entonces de alguna forma se confía en lo que dice el fabricante y lo que homologa el INTI. Tal vez sí para un equipo un poco más grande se hace alguna verificación de otro tipo, pero para termomagnéticas y diferenciales es muy poco probable que terminen haciendo una verificación de la curva de disparo. Yo he hecho bastante, ya sea porque les pedía la SRT o diferentes lugares. Sí, todo baja tensión. Bueno, tema aparte. Mi duda puntual es alguna recomendación. Muchos hablan de Fluke, otros de otras marcas, de dispositivos o de... Pero Fluke, está bien, pero Fluke son instrumentos buenísimos. Sí, así valen. Sí, bueno, ese es el detalle, ¿no? Pero es para medir, yo los que conozco por lo menos son para medir, no es que te va a hacer mantenimiento o te va a graficar la curva de disparo de un interruptor termomagnético. Son muy buenos, pero son de medición. Claro, te puedo decir en alta sí se le hace cuando uno pone cualquier tipo de protección o un interruptor mismo,
sí se le hace eso que decimos las pruebas, Claro. no sé, resistencia de contacto, Sí. tiempo de disparo, pero yo conozco valijas, la Omicron, por ejemplo, lo hace, pero lo hace para protecciones de media lo hace y de alta. De baja, como dice el profe, yo nunca vi que, no que si vos decís que lo haces, será, por supuesto, Sí, inclusive hace pero unos... no vi que le hicieran el ensayo de curvas de disparo. Para protecciones de media y alta, sí. De hecho, aun cuando la protección es 0 kilómetros, te lo pide el cliente, que le hagas todo con estas valijas, ¿no? Multi-ensayo, que le hagas todas estas mediciones, resistencia de contacto, tiempo de despeje, tiempo de operación con más o menos 5% de la tensión, o depende del valor que pidan, pero lo vi solo en protecciones de media y alta. Para protecciones bajas yo no lo vi. No desconozco si estas valijas, la Omicron, y hay otra marca, se me fue, bueno, la averiguo, pero las conozco solamente para protecciones de media y alta. La verdad que de baja, no sé. Quizás lo hacen también para protecciones de baja, ¿eh? Yo lo he visto, lo que comentaba el compañero. Hay un instrumento que es de Megger que te mide la sensibilidad del diferencial, va inyectando la corriente, depende de qué sensibilidad sea el diferencial y se lo va probando. Y lo que mide también además es los milisegundos que tarda en actuar. Pero tiene varias funciones, no solamente eso. Lo que mide resistencia. Claro, debe ser como estas valijas, las Omicron, que tienen un montón de funciones. La valija uno elige, puede hasta setear las protecciones, bueno, tiene un montón de funciones. Esta no la conozco. La Megger, podemos buscar un catálogo, a ver. Megger en general es buena marca. No la conozco particularmente para esta valija que mencionás vos, que mide los valores para un diferencial. Pero Megger en general, para el resto de las cosas, es buena marca, por lo cual difiero que tendría que ser bueno para esta valija. Voy a buscar un catálogo. Igual así también. Sí, claro, por supuesto. Sí. Exacto. Bueno, estas valijas, las Omicron, por eso digo que, no sé, si yo tengo que medir una termomagnética que me sale 800 pesos y comprar una valija Omicron que sale literalmente $30.000 o más, y me conviene, la verdad, que si dudo de la termomagnética, un poco lo que dice el profesor, si dudo de la termomagnética, me conviene cambiar la termomagnética y listo, y no hacerle... Claro. Sí, vale la pena, si es para un mantenimiento, como decís vos, permanentemente lo voy a hacer, por ejemplo, en una industria, en una planta, no sé, una planta X, de fabricación de cables, bueno, por ahí sí vale la pena. Pero bueno, en general, circuitos de baja, se cambia la térmica y listo. Claro. Está bien, listo. Pero buscamos el catálogo que dice Manuel de Megger, o si lo tenés, compartirlo en el aula, así vemos. Yo la verdad que no conozco esas pruebas para baja tensión. Pero debe estar. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Por mi parte, no, profe. ¿La presentación ya está subida al campus? No, ahora la subimos. Ah, bueno, gracias. No, de nada. Bueno, si no tienen más preguntas, fíjense cuando puedan en el campus virtual o de los catálogos, y cualquier cosa nos preguntan la clase que viene. La clase que viene ya empezamos con protecciones. Bien, profe. Buenas noches. Chao. Vale, profe, Perfecto. buenas Hasta luego. Buenas noches. Buenas semana. Chao, profe, buenas noches. Buenas noches.